Qué bueno que estés aquí. Gracias, Bienvenido a esta casa de Libertank. Qué orgullo tener un emprendedor exitoso. Ahorita hablamos un poquito de eso. Aquí en este podcast. Este es un episodio de la segunda temporada del podcast y yo estoy seguro que vamos a filosofar aquí Seguro. y a discutir mucho porque además Caloncho, además de ser un gran empresario, es un gran líder, como se llama líder cívico, pero un gran líder de la sociedad, ¿no? Y Está muy rimbombante esta introducción. no, pero es verdad, porque aportas en muchas partes, ¿no? En la academia, en diferentes organizaciones sociales, culturales. Yo creo que hay mucho aquí que conversar. Gracias por eso. En este podcast, y eso es un poco lo que ya hemos venido hablando, vamos a ver si ponemos una de las que ya hablamos o hablamos una nueva, pero siempre arrancamos con todos los invitados hablando de un dato curioso. ¿Se lo quiere tirar ya o que aparezca ahora mientras vamos hablando? No, yo creo que ahorita estábamos hablando, vos sabes que un hombre del fútbol me ha gustado mucho, soy muy hincha nacional, toda mi familia muy roja y yo salí del verde, pero en ese tramo que quería jugar fútbol, pues digamos que mi debut fue en la segunda división de Millonarios. Tengo varios amigos que no me lo perdonan todavía, pero bueno, de pronto sale alguno más interesante No, pero ese ya en es... el transcurso de la conversación. Porque además ese queda perfecto para No, la tengo primera una pregunta. foto con la pantaloneta de Millonarios que me la mandan todo el día y yo trato de desaparecerla Bueno. de la web y es imposible. Porque además para la gente que nos ve y nos escucha y no es hincha nacional o no es de Medellín, no sabe que hay una de las canciones que más se canta en el estadio Sí, que dice, y mi cucho me decía en el estadio que debíamos odiar a tal Millonarios. cual. Y es la rivalidad más grande. La rivalidad más grande nacional no es con el Medellín, No, es con es Millonarios, con Millonarios. definitivamente. O sea, esa es la más grande. Entonces me sentí un poco Judas ahí. Total. Sí, esa sería como la peor traición, pero bueno, Sí, sí. también Nacional se lo perdía. Exactamente. Sí, no, ¿a qué no le No, invitó? yo creo que iba a ser también un futbolista muy mediocre. Y hoy que vamos a hablar de libertades, pues yo creo que una mejor elección donde podría ser más valioso. Donde le puede agregar más valor Sí, a la sociedad. claro, absolutamente. Sí, hoy podríamos decir que menos mal no terminaste futbolista. No sabe cómo jugabas, pero Pero mi sueño es tener algún tipo de inversión o proceso formativo en el fútbol. Es uno de mis grandes sueños. Digamos que yo jugué en Deportivo Estudiantil, que es un club que amo de acá, de Jesús Ramírez. Y es el club de inferiores muy exitoso. Y él fue la primera persona que empezó a decir, quiero chicos estudiados en el equipo porque eso me va a hacer estratégicamente superior en que ellos entiendan los conceptos y todo mejor. Y por eso se llama Deportivo Estudiantil. Wow, no sabía eso. Entonces, siempre he estado como muy cerca. Me encanta los procesos deportivos de alto nivel porque creo que los atletas me parecen parte de la élite humana. Tengo otras élites humanas, pero un deportista con su disciplina me encanta. Oíste, ¿y alguna vez ha hecho alguna inversión o emprendido en algo relacionado con el deporte? No aún. Digamos que, como vos sabes que a mí me gustaba mucho el skate, yo siempre quise que el club estuviera cerca de algo cultural y siempre ha vivido alrededor de las culturas urbanas, que esto es más un estilo de vida que digamos un deporte, y hacía un fit con la marca, pero tenemos una alianza con Parche Escuela, donde hay más de 100 niños recibiendo clases en los clubs y están los profes, y yo siempre me soñaba con un pito, levantarme por la mañana. Ese sistema de actividades me gustan mucho. Ahora hablamos un poquito más de la historia, porque seguramente la has contado en el 1000 podcast, pero pues hay que contarla siempre de Mystic Foods y de cada una de las marcas y cómo. Pero antes de eso, además de haber jugado en Millonarios, ¿cuál ha sido tu mayor cagada en la vida? No, es que esa está muy difícil de debatir. Pero no, yo creo que yo duré mucho tiempo en un estado emocional que tenía como ciertos dolores y ciertas rabias y creo que perdí mucho tiempo, o no perdí, yo no creo que el tiempo se pierde, pero digamos que en algún momento duré mucho tiempo haciendo juicios externos que me limitaban mucho como ser humano. Entonces, por eso hablo de eso, porque en el momento que dejé de pensar así, mi vida se volvió mucho mejor. Entonces es mi mensaje. Pero era como que tenías como una ganas como de culpar al mundo de un montón de cosas, Exacto. una mentalidad como de víctima. Muy victimizado y por eso yo hablo de la mentalidad emprendedora, que es lo opuesto a la víctima, y yo todo lo que hablo lo hablo desde mi propia experiencia, porque siento que uno no debe hablar lo que no ha transformado, que no ha pasado por, digamos, por la tripa de uno. Uno tiene mucha información, pero
muy poca transformación. A mí me gusta hablar de lo que sí he logrado transformar y no de la información que tengo. Entonces Claro, me gusta hablar de eso. sí, de cuando uno tiene que sacudirse y pasar. Aquí hablamos Mm, en la primera temporada que grabamos con Arias sobre qué era la de mentalidad víctima, mentalidad de sobreviviente sí. y cómo me enfrento frente al Mm, mundo y cambio la forma en cómo la veo o me quedo culpando. sí. Una vez en un Leader Lab nuestro, que es nuestro taller con jóvenes, que uno de los participantes pues arrancó a quejarse mucho y decía, pero ustedes cómo me van a pedir a mí que yo sea mi mejor versión y que yo sea libre si yo no tengo agua potable en la casa, si me toca ir caminando yo no sé cuánto tiempo. Hizo todo el listado y me acuerdo que Antonini de Jiménez, que nos acompaña ahí, un profesor español, y le decía, Sí, lo he visto. pero aprovechemos ya y saca todas las excusas. De una Claro, vez, de una vez. aproveche, tírelas todas. Y Haga la después le dijo, catarsis. exactamente, después le dijo, vas a dejar que eso determine la persona en la que te van a convertir. Vas a dejar que meterle la culpa a todo eso. Y esa conversación tuvo en él un impacto gigante. Qué bueno. Y hoy le va mucho mejor en la vida con todas las mismas barreras. No, absolutamente. Exactamente las mismas. Pero no dejando que esas barreras determinaran en qué se No, es que convierte. delegar la vida no tiene sentido, ¿cierto? Total. Yo creo que te estás quitando tu poder, tu fuerza, el gobierno personal, la agencia. Y a medida que yo empecé a darme cuenta que la realidad son todas las decisiones que yo he venido tomando en mi vida, más allá de que uno pueda encontrar culpables o no, eso es un proceso, ¿no? Y yo creo que la primera parte del proceso para salirse de un estado de víctima es poder sanar. Yo creo que cuando encuentras una persona con una estima bajo normalmente, esa estima tiene que ver mucho con sus raíces. Si uno no está honrando el lugar de donde viene y lo está juzgando y está queriendo cambiar las situaciones, pues es muy difícil que te quieras a ti mismo, pues porque si vienes de ahí. Entonces, en esa parte del proceso que viví de víctima, pues lo primero que hice fue echar para atrás y decir, ¿dónde están como esos dolorcitos que no me están dejando avanzar? Y como lo oscuro, además, que no es nada fácil. Sí, y yo creo que ellos se aparecen siempre. Lo que cambia es uno en cómo empieza a tramitar las emociones y los patrones que formaron tu personalidad en los primeros años. Entonces, cuando uno empieza a atenderlos de manera diferente, las realidades empiezan a transformarse. Pero estoy completamente seguro que ese software mental, que es la mentalidad, se gesta en los primeros años y las limitantes todas están ahí. Entonces, como un primer buen ejercicio para todo ser humano es crear su biografía. Que además tiene algo que lo mencionaste ahí rápidamente, porque esto es un podcast para hablar de libertad, pues estamos en Libertank. Sí, obvio. Y la libertad al final es eso, es la capacidad de agencia de Sí. uno controlar lo que uno puede controlar y aceptar todo lo que no puede controlar. Que también es pues, libertad positiva o negativa o como la quieras llevar, pero necesitas de todo el espectro de las libertades para Exactamente. gestionar. Y hay cosas, el lugar donde nací, las circunstancias que me tocaron, hay un montón de cosas que inclusive lo afecta a uno día a día que uno no puede controlar. Y esas simplemente hay que aceptarlas como vienen. Inclusive me gusta mucho el concepto de posibilismo por eso, porque Claro. es aceptarlo como es, punto. No como yo desearía que fuera. Eso no quiere decir que no voy a trabajar para dejar un mejor mundo, sino pues así fue. ¿Dónde me tocó nacer? Pues me tocó nacer ahí. Y hay otra gente que le toca nacer o peor o mejor. Pero sí hacerme responsable de mi propia vida a partir de ese momento. Absolutamente de acuerdo. Es que yo creo que ese es cuando yo empecé a pararme, porque uno como que en la vida empieza a buscar dónde se va a parar en sus conceptos y me empieza a pasar este proceso personal, yo empecé a amar la libertad y empecé a ver que la libertad conlleva una gran responsabilidad y es muy difícil ser libre porque tienes que ser exageradamente responsable y por eso en la vida es más fácil estar mal que estar bien, porque estar bien implica mucha responsabilidad y eso es muy difícil, es el camino para arriba. El otro camino, el victimizante y el de ser víctima, es un camino que no te toca enfrentarte, que puedes sacar disculpas afuera, que dices, esto me pasó a mí, ¿por qué? No, ¿para qué? Entonces, digamos que yo siempre he pensado que es un ejercicio en términos de energía menos desgastante y que requiere menos valentía que enfrentarte a ti, ver tus valores, salir al mercado, no, pero valerte por ti mismo. Entonces, creo que esta parte de la libertad es el sistema o el pensamiento
más adecuado a nosotros como, no solo como organismos de la naturaleza, sino también para cómo está diseñada nuestra mente desde que comenzamos a ser humanos. Es que la libertad es lo único que nos permite a los seres humanos ser verdaderamente humanos. Absolutamente, Es lo que nos diferencia de los animales. absolutamente. Anthony también dice, sin libertad simplemente somos un chimpancé con pantalones. Tal cual. Pero es esa capacidad de actuar como adultos. Por eso algunos economistas, por ejemplo McCloskey dice que es que el liberalismo es el adultismo. Es tratar a los seres, tratarse y tratar a los otros como adultos y no como niños. Totalmente. Y al final el resto lo que busca es pues, tratarnos como niños y lo que decían ahorita, y es que no seamos responsables. Sí, es que yo creo que todas las palabras son un espectro que es la que le da el balance y libertad sin responsabilidad no existe. Y yo creo que si podemos hablar de la degeneración de las cosas que han pasado cuando empezamos a ganar libertades es que perdimos muchas responsabilidades y nos llenamos de derechos. Entonces digamos que la balanza hizo eso, pum, se fue para un lado y caímos en individualismos y en reclamos y en merecimientos, ¿cierto? Entonces yo creo que de la parte de libertad lo que hay que ecualizar realmente es la parte de la responsabilidad y la solidaridad, que es otra palabra Que es bien poderosa. que a mí me encanta para balancear, digamos, las dificultades que tenemos en un mundo y en sistemas totalmente imperfectos. Que aquí hablando en desorden como los locos, Sí, pero es que me llama mucho esto la atención porque el ser humano, cuando actúa en libertad, es solidario por naturaleza. claro. ¿Por qué? Porque además el ser humano está diseñado para vivir en comunidad. Es tribal, Exactamente, exactamente. Y para proteger a su tribu. claro. Y por eso es solidario. Y si alguien de su tribu la está pasando mal, le va a ayudar. Y este exceso que hablan ahorita de derechos y digamos de infantilización de la sociedad, hace, porque al final lo que ha pasado en la humanidad en los últimos años con estos crecimientos desbordados de los estados y demás, es eso, es dejar de tratar a los seres humanos como adultos y empezarlos a tratar como niños y que viene papá Estado. Usted tranquilo, no se haga responsable de su vida, que viene papá Estado y lo resuelve todo. No, pater, es que los niños, inclusive uno todo el rato está con emociones de niño gestionando su vida adulta y eso es lo que hay que hacer consciente también cuando uno sana. Y es que vos ya no piloteas, ya piloteo yo que tengo 40 años, he pasado por 1000 cosas, vos no estás piloteando este barco, lo estoy piloteando yo y no un niño por allá buscando paternidades y quien resuelva, o que sean mesiánicos. Entonces, hay un libro que a mí me encantó, que me ayuda a esclarecer eso, que es El miedo a la libertad de Eric Fromm, donde él dice que todos los seres humanos necesitamos un auxiliador mágico. Y es porque cuando tú rompes, digamos, el poder tradicional y quedas solo frente al mundo, es un momento muy miedoso, ¿cierto? Entonces la gente prefiere tener las relaciones de poder y esa máscara migra todo, migra al Estado, migra a la iglesia, migra a una relación jerárquica entre tú y yo. Entonces, sí, pues claro, la libertad da mucho miedo y es difícil gestionarla y siempre nos vamos a buscar auxiliadores mágicos, que puede ser ese gurú al que le pregunto toda la vida, o puede ser el que viene y me promete el cambio en nuestras vidas, o puede ser una persona que es una pareja a la cual me someto continuamente porque me está diciendo qué tengo que hacer, porque es que decidir no es fácil. No es fácil. Y como por naturaleza cuando somos niños, pues eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Claro. Que otro decida por nosotros, nos quedamos en esa comodidad. Mira, Cami, que todas las tribus del mundo, me atrevo a decir el 90% más, tienen periodos de iniciación en la adultez para los jóvenes y muchos son muy salvajes y son muy duros, pero los símbolos en la humanidad son muy importantes para decirle, venga, es que usted ya no es un pelado, hermano. Claro. Usted ya se tiene que hacer cargo y usted tiene que irse a dar duro y el mundo no va a ser fácil y te crean también una forma de valor y resistencia personal que son valores que hoy se están perdiendo. Hoy pensamos que estar cómodos es estar bien, que las emociones que son negativas hay que resolverlas rápido y de eso no se trata. O sea, se trata de tener un sistema que resista bien a todo lo que se viene, pero entonces estamos creando unos sistemas muy débiles como personas debido a eso. Muy frágiles. Muy frágiles, demasiado frágiles. O sea, el mundo es muy azaroso, la naturaleza es azarosa y yo debo formarme siendo el ser más resiliente posible para poder enfrentar esas cosas, ¿cierto? Entonces,
Yo pienso que hoy el cuerpo emocional es una de las cosas más importantes porque hoy nos desborda. Yo siento que somos más homos emocionales y por ahí lo dicen que cualquier homo sapiens, porque cuando uno ve la realidad de los humanos funcionamos y las masas es por puras emociones, muy poca razón realmente. Entonces, atender como ese cuerpo emocional para que no te juegue esos jugarretas y que se involucra con tu mente porque es el mismo sistema, es algo fundamental. O sea, inteligencia emocional, un bombón para la vida. Que el gran Nassim Taleb, que aquí lo hemos mencionado bastante en este podcast, pues le habla de la antifragilidad. Y además me gustó mucho esto y hablé de eso en una conferencia que di a unos jóvenes y yo les decía, pilas, que cuando uno habla de antifragilidad no es lo mismo que antisensibilidad. Sí, son cosas muy Son diferentes. dos cosas muy distintas, porque la gente cree, no, pero la antifragilidad entonces es, yo simplemente no soy sensible, soy pues un hijo de puta. No, 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 son dos cosas muy distintas. Ni tampoco la antisolidaridad. La solidaridad es, el ser humano por esencia es solidario. Y servicial. Exacto. Incluso yo creo que hoy estamos precisamente por este tamaño gigante de estados que tenemos en todas partes, que le hemos puesto tanta responsabilidad al Estado, que hoy estamos en la época en donde menos solidarios somos porque creemos que esa responsabilidad debería ser del Estado. Absolutamente. Estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Pero no sé, ese es mi discurso. La mentalidad emprendedora es hagámonos cargo, qué rico. No sé, la palabra democracia realmente viene de que no es que tengamos ahí a alguien que nos diga qué hacer, es que cada vez pongamos más poder en el pueblo y en las personas y personas con agencia que crean valor, que rompen ese sistema, porque eso es lo que te hace poder vivir con confianza desde lo filosófico, es decir, lo que se venga, papá, yo estoy preparado para atenderlo. Eso es una herramienta muy fuerte para la vida y dejas de empezar a buscar esos mesías. Y más en un país como este que todavía te enseñan es el caudillismo desde que estamos chiquitos en la historia y que tenemos 3 salvadores. Y uno es, no, vení, profundicemos más en la historia. Hay muchas personas que no están en la historia y muchos movimientos y muchas cosas que pasaron de manera paralela, pero tenemos como un fetiche en la historia de poner unos mesías que han liderado ciertas cosas y cuando ahondas más en las situaciones hay mucho accidental, hay personas civiles que no están por ahí, o sea, son un montón de cosas que llevaron a esos cambios, pero ese arquetipo narrativo del héroe para nosotros pues es, y el mesías es, nos va a venir alguien a salvar, está muy arraigado. Yo creo que gran parte de la confusión que tenemos hoy es una confusión de símbolos y que cuando empecemos a aclarar esos símbolos y por eso para mí la comunicación y lo que tú haces es tan importante porque yo no creo en grandes cambios como se dice de abajo para arriba. Para mí los grandes cambios siempre vienen con grandes ideas, con buena comunicación, con lindas visiones. Entonces hay veces pienso que tienen mucho más impacto este tipo de conversaciones que cualquier otra cosa y ojalá en ella podamos esclarecer muchos símbolos que yo siento que están muy confundidos en la sociedad. Eso era lo que Hayek, el premio Nobel de Economía, hablaba de la fatal arrogancia. Y él decía que es el gran problema hoy de la... Pues, y él escribió esto en la posguerra. Imagínense desde hace cuánto estamos en esta misma discusión, inclusive desde antes. Pero es entender que el conocimiento está disperso en la sociedad, está regado en la sociedad. Que no existen personas, y ahorita hablamos un poquito, porque eso relaciona mucho con la innovación, con el emprendimiento. Claro. No existen personas, los premios de innovación, por ejemplo, no han sido, contrario a lo que nos venden desde chiquitos, un gran invento que tuvo un man que un día se le ocurrió, sino que son procesos accidentales, incrementales, de miles de personas a punta de ensayo y error y logrando crear todo el 99.9% de las cosas maravillosas que tiene hoy la humanidad. Han sido un proceso de conocimiento disperso, regado en millones de personas que cooperan todos los días, interactúan, hacen ensayo y error, cometen errores, aprenden de esos errores, vuelven y arrancan y logran que cada vez seamos mejor. Pero eso es entender que el conocimiento en una sociedad está totalmente regado, que no existen supercerebros ni superinteligencias, que ni siquiera hoy con todos los avances que tenemos con inteligencia artificial podríamos recoger todo ese conocimiento que está disperso en la sociedad. Ahorita lo conversábamos, cómo
ChatGPT no puede reemplazar a un gran compositor de música clásica, ¿no? Porque no tiene alma, no tiene esa capacidad de hacerlo. Pero seguimos creyendo, sobre todo en sociedades como la nuestra, América Latina, yo creo que ese es uno de los grandes problemas de los países condenados a la mediocridad, Sí. que está en América Latina, en muchos países africanos, en muchos países de Europa también, Sí. de creer en las figuras del superhombre. Sí. Entonces el superhombre, desde el superempresario o el superpolítico que va a gobernar y simplemente va a solucionar todos los problemas porque es un superhombre que todo lo hace bien, que ignora el hecho elemental, que no hay cerebro humano que sea capaz de tener toda la información completa. Y articularla de tal Mucho manera, menos. pues, conspirativa No, o exacto. algo así. Eso, pues, para mí es muy loco, pero bueno, parece que no, Que no para es la tan mayoría de la obvio. gente no, Sí, exactamente. parece que no es tan obvio. Y entender eso es muy importante, entender que el conocimiento está disperso y que al final entonces la mejor forma para vivir mejor todos es permitir que millones de personas cooperen de manera libre y voluntaria, haciéndole cargo de su vida, cooperando para hacer cosas maravillosas, que es todo lo que tenemos hoy que nos permite vivir mejor. Que hay mucho de eso en la función empresarial. Sí, y sobre todo en la emprendedora. Total. Digamos que a mí que me encanta el emprendimiento es que es, digamos, el laboratorio vivo de lo que nosotros estamos hablando, ¿cierto? Y te toca mantenerte en una incertidumbre absoluta todos los días, no tienes certeza. Parte de la crítica que yo tengo con los corporativos, que he vivido un montón y he hecho intraemprendimiento, es que eventualmente también se vuelven unos lugares de mucha burocracia, donde yo me aburro porque cada cosa tiene una restricción, se empiezan a crear departamentos grandes, no empieza a haber esa movilidad que puede tener, digamos, uno en los emprendimientos. Y siempre me ha apasionado esa relación que existe entre los corporativos y el emprendimiento. Y creo que cada vez va a ser más difícil para los corporativos si no empiezan a transformar sus culturas, porque hoy van a emerger accidentes mucho más rápido de lo que antes podían prever en cambios. O sea, los cambios van de manera acelerada y una organización rígida se va a ver con poca innovación, se va a ver expuesta a unos cambios que no son capaces de atender y que les va a aparecer la competencia en 1 o 2 años sin que se den cuenta. O sea, vos ves el valor creado por ChatGPT en Meses. 2 años, Sí. creo, y ya es una empresa de billions que nadie la vio pasar por el frente y en nada le está compitiendo a las grandes de la tecnología en Estados Unidos. Entonces, también mucho me gusta llevar a los corporativos, venga, que aquí en los emprendedores todavía hay muchas cosas para aprender, como los emprendedores, por supuesto, tienen muchas cosas. Pero eso que acabas de decir es clave, porque además es algo que aquí en este podcast estamos hablando de cosas que son sentido común contraintuitivo, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Absolutamente. Contrario a la creencia mayoritaria, casi que es un consenso mayoritario, que la gente cree que el grande siempre le come al pequeño. Y eso es paja. Sí, eso es paja. En realidad el pequeño siempre termina comiendo el grande. Mire, el ejemplo de ChatGPT es obvio. O sea, hace 2 años habían artículos y papers académicos y artículos en revistas que decían es que las Big Tech son indestronables. Y entonces la gente decía hay que controlarlas y regularlas porque es que son un monopolio, un oligopolio. Y llegó alguien que nadie veía venir. Mira Nvidia. Exacto. También con chips y un mundo menos de software, si se puede decir. También creó una compañía y está ahí en el tope. Se le pasó a Apple, inclusive, haciendo procesadores. Entonces, eso en la evidencia no es tan cierto, ¿cierto? Y yo creo que hablando de libertades, cuando empieza la mezcolanza de los enchufados en el Estado, ahí es cuando se empieza a desvirtuar las cosas, que hoy algo que me molesta en Estados Unidos es lo que está pasando, por ejemplo, entre el sector privado y el sector público, donde pues el país donde nacen estos pensamientos con tarifas, Elon Musk por allá haciendo otras cosas, yo digo, estamos más perdidos y a la gente también hay que aclararle esas cosas, es decir, vení, hoy en la polarización no aceptamos los grises ni un montón de interconexiones que hay, uno no puede dejarse meter en un bucket de esos porque empieza a perder su capacidad analítica y es muy fácil en estas discusiones irse, por ejemplo, a Trump a ojo cerrado sin ponerle los bemoles a todo lo que está pasando y
en mi ejercicio cotidiano trato de no ponerme etiquetas de ese tipo, sino que la razón siga acudiendo a quien soy. No tengo por qué identificarme con cosas en las que no creo y en que mi razón no las ha pasado muchas veces por ahí, pues por Es mi que entendimiento. en el primer episodio de este podcast, mucha gente me ha hablado de eso porque le daba mucho la atención. Y es que Jorge Manuel Restrepo fue el primer episodio, hizo un chiste. Y dijo, yo me voy a sentar a su izquierda porque usted está más a la derecha que yo. Y yo me reí, yo le dije, no, en realidad yo soy un hombre libre. Yo creo que eso tiene un significado frente a lo que acabas de decir. Claro. Y en Libertad que hemos peleado contra, hemos sido víctimas de las etiquetas durante los 6 años que llevamos y hemos luchado contra eso porque cuando uno vive la vida en libertad, odia las etiquetas y odia las ideologías, porque esas dos cosas son enemigas de la libertad. Absolutamente. Porque la libertad implica entender lo que acabamos de decir, que la inteligencia y el pensamiento de cada ser humano, de cada individuo es limitado. Y que como uno no tiene todas las respuestas, uno no tiene certeza de todo. Es más, el hombre libre es aquel que ama la incertidumbre. Que es uno de los grandes problemas también hoy de la humanidad y es la búsqueda constante de certeza. Seguridad. Y seguridad. Y el hombre libre ama la incertidumbre y la inseguridad. La inseguridad en el sentido de inconformidad. En aprender, yo le llamo la mentalidad emprendedora el eterno aprendiz. ¿Entendés? Ese eterno aprendiz, en un lugar seguro que vas a aprender. O sea, repitiendo las mismas situaciones de siempre, las mismas rutinas de siempre, hay muy poco por aprender. Todo el aprendizaje necesita una resistencia que es como que la que rompe el status quo. Cualquier sistema necesita mucha más entropía para romper un canal y poder hacer una obra de ingeniería mejor. Entonces, cuando uno aprende a ponerse de gusto en esas situaciones y el eterno aprendiz, para aprender necesitas una disposición de humildad, curiosidad y asombro, que digamos que son elementos muy importantes en esa mentalidad emprendedora. Y volviendo atrás, cuando uno se declara humilde, uno también pone en su nivel a toda la gente en la sociedad que cree pues que la tiene endiosada. O sea, aparte de ser humilde es también entender que ese es un ser humano de pronto con más ganas, un poco más de inteligencia, pero sigue siendo el mismo ser humano y que uno no debe endiosar a nadie. ¿Sí me entiendes? O sea, ahí no está siendo humilde también. Entonces, en ese ejercicio de aprender es como ponernos todos al mismo nivel. Y eso es lo que me encanta de la libertad, que también nos pone a todos los humanos en el mismo lugar, ¿cierto? Que cree que todos estamos hechos y tenemos una misma materia prima para poder, si se puede decir, brillar o tener una vida valiosa o hacer cosas por la sociedad. Eso es muy poderoso, eso de no endiosar a nadie, porque además va en contravía de la libertad. De la libertad, pero absolutamente. O sea, no sé quién de los pensadores, ahorita se me va a acordar el nombre, dice, es Borges, que dice pues que el que manda también es un esclavo porque es esclavo de los que mandan, claro. ¿Sí me entendés? Entonces él lo decía que al final esas personas que así estén endiosadas, ellas están condenadas a su propio invento también y son un poco libres. No, y esas sí que, exactamente, es que esas sí que tienen enemigos internos, pero poderosísimos. Absolutamente. Porque tienen que ser, primero son esclavos de sus certezas, es decir, son esclavos de sus ideas, que es el problema del exceso de ideología en una sociedad, que usted vuelve esclavo, y el mundo es muy complejo. La naturaleza es un sistema absolutamente complejo, que inclusive con todo lo que hemos estudiado la naturaleza, todavía no la entendemos. No, y mira los paradigmas que se han tumbado a través de la historia, que yo no sé qué sería para un ser humano que le digan de la nada que la Tierra no es el centro del mundo. En esa época yo creo que claro. La gente se fue para atrás. Entonces uno debe ser flojito y cooperante, por ahí dicen, con lo que viene pasando y no tener como unas ideas tan arraigadas. Yo siempre he desconfiado mucho de esas mentalidades con tantas certezas sobre ideas. Parte de ser eterno aprendiz es dudar continuamente de todas las cosas que uno piensa y revisarlas y darles otros ángulos y otras perspectivas y otras miradas. Que para que hablemos un poquito de educación ahí rápido, que también estar ahí aportando. Aprendiendo. Exactamente. Pero
en Colombia nos hace, en el sistema educativo colombiano, especialmente la educación básica y secundaria, tiene grandes problemas en que la gente sepa pensar. Eso es lo más difícil que hay. Pensamiento crítico, es que no hay pensamiento, ni crítico ni no crítico, cero. Llegan estudiantes a las universidades que no saben leer ni escribir. No tienen ni idea de leer y escribir. Y luego hay unos que se gradúan de la universidad y siguen sin saber pensar, ni leer, ni escribir. Y yo creo que la educación, especialmente la educación en los primeros años, que es la más importante, pues lo más importante que quería hacer es desarrollar esa capacidad de pensar. De dudar, de ser curioso, de aprender a aprender. Hay otras, no sé, las habilidades blandas en nuestra educación se perdieron y nos metieron en unas cajitas de unos pensum que se caen en cualquier momento, pero no nos enseñaron a pensar como tú dices, y tampoco a desarrollar las habilidades blandas que nos hacen humanos virtuosos, que es muy importante. O sea, un humano virtuoso se sabe relacionar, eso no te lo enseñan en ninguna parte, ¿cierto? Todas esas cosas creo que hay una carencia gigante. El sistema educativo posiblemente yo creo que es el más importante para la libertad y es en el que le encuentro mayores rezagos no solo acá en el mundo. En el mundo. Aquí obviamente hay partes que más, pero en el mundo, y ese es un reto NEAFIT que estoy en el Consejo Superior muy bacano, porque hay un ministerio de educación, ¿cierto? Y hay un mercado que está cambiando mucho más rápido en lo que va a la regulación, y esos son unos retos gigantes para los sistemas educativos hoy, ¿cierto? Y por eso hay ofertas alternativas que empiezan a ser muy seductoras para muchos chicos, y entonces cómo estas instituciones educativas se ponen al día también con esa oferta, con las restricciones que existen y sin desconocer también que esas relaciones blandas se aprenden en el aula. O sea, la parte física es muy importante en la formación educativa. Total. Porque ahí aprendes a ser humano, pues ahí aprendes a trabajar con el maqueta, a ser recursivo, a hablar con el profesor, a divertirte, a trabajar con el que es mejor que vos. Entonces, es un reto bonito ahí para la educación superior. Y mira que lo que acabas de decir se conecta muy bien con lo que hablábamos antes. El gran problema, hoy la educación superior en el mundo, y pues vos sabes más de eso porque estás ahí, tenés los datos, sí, pero está en una crisis gigante. Sí, muy grande. Todas las universidades están privadas, pues las públicas más, pero las privadas están en unas situaciones financieras bien difíciles, pensando en cómo atraer nuevos estudiantes, inventándose nuevos programas, pero tienen un enemigo. Y lo voy a decir yo para que lo tenga que ir usted, no se metan problemas, pero tiene un enemigo. No lo conozco el enemigo. Exacto. Que es esa fatal arrogancia del burócrata del Ministerio de Educación que cree que sabe más que el mercado. Que como yo estudié, como yo sé, o simplemente quiero imponer lo que yo pienso, que es un poco lo que ocurre ahora, yo sé más, entonces yo soy el que voy a determinar qué es lo que pueden enseñar, cómo lo pueden enseñar, cuántos años lo pueden enseñar. Pero eso está totalmente desconectado hoy de lo que el estudiante, que al final es el cliente, quiere, cómo quiere estudiar, cómo necesita estudiar, cómo necesita aprender y cómo necesita pensar. Y entonces pasa mucho que muchas universidades, claro, eso es una situación muy difícil porque uno tiene que estar avalado por el Ministerio de Educación para poder operar. Por eso llegan estos emprendimientos de tech y que no tienen ese limitante, que no tienen ese enemigo, y se llevan a todo el mundo porque, claro, ellos sí pueden innovar, crear, experimentar, las universidades no. Y termina pasando algo que es desastroso, y es que muchos profesores, en lugar de estar pensando todos los días cómo le ayudan, porque el trabajo de un profesor no es enseñar, es ayudar a aprender. Cómo le ayudan a aprender al estudiante. Pero más de lo más allá, ¿cómo hacen para que ese estudiante sea mejor ser humano una vez salga de su clase? En lugar de estar pensando en eso, y esto lo digo porque muchos profesores se quejan de eso todo el tiempo, sobre todo los buenos profesores, en lugar de poder hacer eso, tienen que estar llenando informes para poder mantener contento al Ministerio de Educación. Y este tema de la acreditación es un dolor de cabeza. Y en realidad deberíamos tener la libertad de dejar que el maestro haga su trabajo y se obsesione con cómo hacer que su estudiante sea una mejor persona, un mejor ciudadano, un mejor profesional.
Es que la asimetría que hay entre la oferta educativa y la demanda, toda responde a temas regulatorios, porque por más que crezcamos, el Ministerio de Educación y las universidades, no va a haber plata para educar a toda la gente que tenemos que educar en Colombia, y sin el privado es imposible llegar a lugares recónditos, llegar a educación de calidad. Entonces, podemos hacer 10 constituciones y seguir creciendo eso, pero de verdad cuando seguís viendo las coberturas y seguís viendo la calidad, pues realmente nuestras pruebas son vergonzosas educativamente en todos los niveles. Y, pues desde el 91 no para de crecer el Estado para tener cobertura educativa. Entonces, no, la solución de la educación está en habilitar las reglas de juego para que los privados puedan ir a educar a todas las personas que se necesitan educar en este país y que haya negocio en eso. No sé qué tan grande o qué tan pequeño, pero tiene que haber, ¿cierto? Si no, no estarán los incentivos correctos para seguir educando a las personas. Entonces, ahí va a haber algún quiebre en algún momento. No sé cuándo va a pasar y cómo va a pasar, pero seguramente se va a dar porque eso es imparable. Que dijiste algo que es clave, porque somos un país en donde la mayoría de las personas cree que todo lo que sea derecho no puede ser un negocio. Claro. Vivimos en el momento de la humanidad en donde más alimentos hay disponibles en el mundo. Vemos noticias todos los días de la cantidad de toneladas de alimento que además es tu sector, Sí. que se desperdician. Y eso nos duele a todos, nos preocupa y hay un montón de iniciativas trabajando en eso y seguramente lo vamos a resolver. Pero eso no es una mala noticia, es una buena noticia. De acuerdo. Porque lo que hay es abundancia. Sí, total. ¿Y por qué hay abundancia de alimentos? Que ya ahí sí nos metemos a su negocio. Pues porque son negocios. Sí, claro. Porque son negocios. Si queremos tener educación abundante y barata, necesitamos que sea negocio. Sí, hay que ver cómo murieron de hambre, qué pena. Hace unos años, pues por controlar precios y por controlar la producción, pues hubo unas hambrunas muy fuertes, y hoy, pues en los países que la comida es un negocio, pues muy pocas personas tienen hambre, ¿cierto? Porque hay una gran producción de alimentos y porque la agroindustria se desarrolla y por lo que tú ya pues has explicado acá mucho mejor. Entonces, yo estoy muy alineado con tus ideas, Cam. Pero además estás trabajando en eso, en también que haya más alimento. Pues mira que yo mejor calidad, tengo mejor, amigos cuando... de todas las ideologías, y sabes que en Liderario pues se encuentra uno con todo el espectro que me parece completamente enriquecedor, y he encontrado que no hay nada como el ejemplo. Yo también como que me he tratado de desescalar, como tú decías al principio, de ser de pronto esa figura cívica, digamos que desde la llegada de León, que es mi hijo, creo que el mejor mensaje que puedo dar es ser un testimonio vivo de las cosas en las que yo creo y pienso, ¿cierto? También cuando viví esa experiencia personal de acudir a un montón de instituciones y todo eso, para mí fue revelador y frustrante ver que también las mismas organizaciones que trabajan por el progreso y la libertad están llenas de burocracia, que es muy difícil poner la gente de acuerdo, y decidí que mi tiempo lo quiero poner en los microcasos, la microeconomía y en los emprendedores que están en la calle, porque siento que es el mejor uso de mi tiempo, el hacerle una mentoría a ese dueño del pequeño restaurante que puede generar en el corto plazo 200 empleos. Siento que mi uso del tiempo es más importante ahí que yendo a 1000 reuniones al día, donde las agendas ya estaban prácticamente listas. Entonces también ha sido como una revelación personal de dónde pongo mi tiempo y cómo lo puedo mostrar. Y parte de nuestra conversación es la descentralización también, y mi círculo de influencia cuál es y cómo puedo generar el mayor impacto ahí. Me he dado cuenta que prefiero cambiar una sola vida, pero en un salto cuántico, que estar por ahí picando puras cositas y mandando mensajes que no tienen impacto. Entonces digamos que también en ese rediseño de mi vida he tratado de enfocar la energía en que mi vida pueda ser un ejemplo de inspiración para otros emprendedores y trabajar de cerca con ellos, que realmente es mi población. O sea, yo siento mucha empatía en la persona que vive en la incertidumbre,
que es capaz de ir para adelante, que no se queja. Yo me acuerdo en las pasadas elecciones yo había quedado muy golpeado y hablando con mi papá me dice, hijo, yo hacía negocios en los 80 con tasa de interés del 100% y Total, con un país no viable. Entonces, total. dale para adelante, papá, que tenemos que seguir remando. Entonces, digamos que mi vida también cambió en ese sentido y hoy por hoy me gusta más lo micro, la profundidad y mi círculo de influencia y también me quita a mí como ese agobio que siente uno por no poder ser un agente de cambio o tener, digamos, la arrogancia de pensar de que puedo hacer más de lo que Que uno va a realmente poder. puedo. Entonces dije, ¿a dónde puedo generar mayor impacto? Es aquí, ¿cuál es el mejor uso de mi tiempo? Es con mi familia, mis emprendimientos y la población en la que yo creo. Que hay un tema muy poderoso, lo que estás diciendo, porque eso hace más por la libertad que cualquier otra cosa. Porque la libertad se contagia, se Absolutamente. transmite, no se enseña. Uno, yo no puedo escribir un libro en donde yo le dé una guía a la gente de cómo ser libre. No, La única forma en la que la gente quiera ser libre es viendo a un hombre libre diciendo yo me quiero parecer a él. exactamente. La inspiración y como las empresas tienen propósito, el mío siempre ha sido inspirar la mentalidad emprendedora a través de mi propia vida y digamos que así la recito yo y es decir, este man es consecuente con la libertad porque la mentalidad emprendedora es como ser un ser libre y responsable y hacerme cargo de mi vida y eso me ha llevado a ser más feliz, Cami. La verdad es que también si nos queremos poner clichésudos, porque eso es el antídoto al miedo. Un pajarito no se para en una rama pensando pues que la rama lo va a sostener. Él sabe que esas alas que desarrolló entrenando son berracas y si esa varita se cae, pues el man va a agarra volando y va y se para en otro bambú. Y yo creo que ya filosóficamente eso es lo que me hizo a mí más potente, que es que la relación conmigo mismo es una muy buena relación y yo creo en mí, porque yo ya he atravesado lugares oscuros, he cambiado mis emociones, he empezado desde cero, estoy emprendiendo a mis 40 años con un hijo de 8 meses otra vez, entonces todo el día estoy cuestionando mis miedos y como pararme y decir, pero en mi entorno todo está bien, ¿cierto? Hay veces, muchas veces tenemos esas narrativas de pánico en la mente y como decir, no, tranquilo, todo está bien, vamos a seguir leando, voy a enfocarme, Que es todo que eso es muy, bueno. muy poderoso eso porque todo está bien, es amar, ojo con que es amar la incertidumbre. Totalmente. Es que todos los días casi todo está bien. Vos te pones a ver y normalmente casi siempre todo está bien. O si no, va a estar bien. O si no, va a estar bien y uno hay veces tiene una mente resolutiva, que yo he aprendido mucho a acabar la mente resolutiva. Y es ante cada cosa la quiero solucionar, no, espérate que las cosas tienen su cauce. Lo bueno toma tiempo, las cosas se acomodan. Y eso está íntimamente conectado con las ideas de la libertad. ¿Sí me entendés? Es decir, uno de los símbolos que creo equivocados para que trabajes en él y me vas a ayudar es el concepto de las instituciones. Entonces a uno sale un premio Nobel de Economía diciendo las instituciones fuertes y el símbolo que tenemos es un palacio, un castillo, la Casa Blanca así gigante distribuyendo autoridad y eso no son las instituciones. No, es más, normalmente eso termina destruyendo las instituciones. Eso es lo que las destruye, pero si ves el símbolo, cuando alguien recibe información de primera mano, cree que una institución fuerte es un palacio donde hay alguien dando órdenes y ejecutando el poder. Y al revés, los premios Nobel hablaban de instituciones inclusivas, ¿cierto? Instituciones exclusivas donde participamos muchos, donde la innovación puede moverse, donde están totalmente descentralizadas y las naciones fallan es por no tener ese tipo de instituciones, pero conceptualmente nuestro símbolo, cuando te dicen una institución fuerte, es una institución con mucha autoridad, es una institución autoritaria y eso es un símbolo que nosotros tenemos cruzado en la mente y que hay que entrar a trabajarle, ¿no? Es que una institución fuerte tiene acuerdos básicos, pero no tienes que pedirle permiso para las cosas. Y no es que eso a veces nunca lo había pensado. O sea, yo nunca había pensado que todo el problema de la institución es parte del símbolo. Sí, sí, y así ves muchas cosas. O sea, cuando vos cambias la simbología, entonces decir una persona que piensa en una institución descentralizada con mínimos acuerdos, no te va a decir eso no es una institución fuerte. La necesidad de control de la entropía de la mente humana le da mucha zozobra entender los órdenes naturales, pero la naturaleza funciona ahí, somos de ahí. Yo no sé en qué momento
nos perdimos en esa necesidad de encasillar las cosas, de normativizar las cosas, de dictar lo que hay que hacer todo el rato, el memorando de entendimiento. Y yo lo veo todo el día en mi ejercicio como líder. O sea, yo no tengo procesos, yo tengo personas que lideran macroprocesos importantes y que tienen que traer el resultado. Usted ahí para abajo diseña, a mí no me importa. Lo que quiera y cómo lo vaya a lograr es parte de su creatividad. Y he llegado a muy buenos resultados como emprendedor sin ningún estilo. Mi estilo es decir, esta es una persona libre, responsable, inteligente, que yo creo que puede llevar su métrica al mejor lugar. Y eso sí lo busco con mucho juicio. Claro. Que haya un match entre esa persona y el sistema de actividades en el que es bueno, el resto no importa. Y creo que nos hace mucha falta eso, entender que también las empresas son organismos, y ahorita estabas hablando de los accidentes, las especies más exitosas experimentaban sin parar mutaciones y con la mejor se quedaban, ¿sí me entiendes? Y así va a ser la sociedad. Nosotros vamos a estar en la vida, el día a día, tratando de generar valor y van a pasar unos accidentes increíbles por esa cooperación. Entonces, las startups trajeron ese mundo del experimento y Jeff Bezos dice, pues yo no crezco porque haga un plan de crecimiento, es porque diseñé en todas las áreas la mayor cantidad de experimentación posible, eso es genial. Y eso lo trae desde la naturaleza y la observación. Entonces, un mundo descentralizado, eso va a ser como un cardumen, ¿sí me entendés? O como podemos ver grandes grupos que están sincronizados en la naturaleza, con información rápida, ágil, pertinente del entorno, y así vislumbro yo, pues digamos, nuestras comunidades en el futuro. La Escuela de Economía Austríaca, que si fuera más popular de lo que es, el mundo no estuviera en los problemas que está viviendo, lo describe como es que es un orden espontáneo. Un orden espontáneo. Y las instituciones son el resultado de ese orden espontáneo descentralizado. Y la moral, todo eso que además son instituciones. Claro. Lo escuchábamos ahora en un podcast que veníamos. Pues el dinero, todo ese tipo de cosas, la propiedad privada, todas esas son producto del orden espontáneo, fruto del ejercicio de cooperación entre millones de personas buscando vivir mejor, que empezaron a construir unos consensos alrededor de unas cosas. Era la forma de distribuir a gran escala justicia y mérito. Claro. Porque cuando no hay confianza y vos no conoces al 8º billón de humanos que existe, pues tienen que haber unos parámetros mínimos para entender el que está dejando. Y a mí me encanta Naval, que dice, con tu familia tú eres comunista, ¿cierto? Sí. Con tu barrio eres socialista. Y a medida que vamos creciendo, pues te vas volviendo más capitalista, porque pues es el sistema que mejor distribuye el mérito y la justicia. Imperfecto como el solo, por supuesto, pero el que mejor se ha adaptado, digamos, a esta necesidad innata de libertad de los seres humanos, ¿cierto? Total, es eso. Pero mira que esa figura esa palabra, es que inclusive la palabra instituciones fuertes está mal puesta. Está malísima puesta y necesitamos cambiar la narrativa alrededor de, porque institución es un acuerdo entre ciudadanos, no es ni una casa, ni es un palacio, ni es unas normativas, no es eso. Ni es alguien de aquí arriba que dicta que esta es la institución, no, porque ahí es donde ya no es. Es más, si esa es la figura suya de una institución fuerte, eso es lo que lleva al fracaso de los países. Total. Y creo que los humanos estamos muy equivocados en ese símbolo y que no estamos confiando en que esa espontaneidad al final termina siendo un gran orden. O sea, vos ves en la naturaleza un supuesto caos que es muy resiliente, que hay diversidad, la lata, que vos lo ves y no entendés, no hay zanjas, no hay caminos, no hay nada. Es todos cooperando con todos y eso es 1000 veces más resiliente que esa finquita que uno conoce, que hay pastoreo y que homogenizaron todo y que hay un man por allá que les da una plaguita y las destruyó. Una plaguita y las volvió nada. Exacto. Y llegaron y un honguito de nada y acabó con todo y le quitó como toda la resiliencia. Tenemos que observar más. Total. Tenemos que ser más observadores y mucho de la naturaleza. En mi ejercicio de padre hay un libro que estudié que no me lo he leído, qué pena. Pero lo he estudiado, es que hoy uno estudia libros, ¿no? Total. Porque uno lee la reseña. No, y además hay libros que no hay necesidad de leérselo, no porque el libro no tenga suficiente mérito, sino porque a veces hay libros en donde en las primeras
capítulo está la tesis principal del libro. Lo que usted tiene En que este pensar, libro entendí muy rápido el concepto y que me aplica porque uno empieza a ver una mirada holística en la vida, ¿sí me entiendes? Uno no empieza a ver fragmentado la paternidad con el trabajo y su ideología política o lo que sea. Uno empieza a ver que es una mirada holística, sistémica, de que todo empieza a hacer sentido en la forma también que querés ser padre, y habla de padres jardineros y padres carpinteros. Un padre carpintero es el que talla la madera y quiere un niño a la medida de todas sus cosas, que para mí es ese pater claro, poderoso. Y el otro es un papá jardinero que lo que hace es abonar la tierrita y crear un entorno bonito para que salga la mejor versión de esa semillita. Y yo creo que la sociedad y en mi ejercicio de liderazgo, donde puedo ir lo humano a una menor escala, eso me ha funcionado muy bien. O sea, confiar en la persona, entregar responsabilidades, que tenga su estilo, acompañarlo. Y yo creo que he tenido personas que han podido ir de ave muy rápido, porque estoy 100% seguro que todos tenemos lo necesario para ser buenos en lo que queramos hacer. yo creo que ese es el título del podcast, además. Líderes jardineros o líderes carpinteros. Exacto. Colombia necesita líderes jardineros. Mucho líder jardinero. Entonces tenemos mucho hombre con sus ideas rígidas, pero no estamos creando las condiciones en ese liderazgo del jardín, y es un liderazgo atómico. Es que ya no hay un Winston Churchill con un tabaco y un whisky pegándole un golpe a la mesa, eso ya no existe. No. Y no creo que vaya a existir. No. Necesitamos que ser personas alineadas, con vínculo, tomando unas decisiones participativas. Entonces, yo estoy muy en contra de eso. Se llama el síndrome del líder hipercarismático, que se empieza a volver un foco muy nocivo para todo. Entonces, yo ahí me genera desconfianza cuando empiezo a ver ese tipo de situaciones. Total. Incluso ahora que empiezan las conversaciones de cuáles deberían ser las características que tendría el próximo presidente. Y esta mañana tuve una conversación que la acabo de conectar con esto, y yo decía, es que ¿sabe cuál es la característica que debe tener en realidad un líder para elegir bien? Que sepa que no sabe. Eso es lo más importante. Punto. Warren Buffett habla un montón de eso con Charlie Munger, de cómo ellos confían mucho más o contratan personas llenas de dudas sobre ellos mismos, porque dicen que una persona con un ego grande y medio conocimiento, y por ahí jodían a Elon Musk en varias entrevistas, es mucho más nocivo. Y yo creo que esos líderes que creen que no saben pueden ser mucho más conciliadores, se pueden ser empáticos en diferentes partes, rodean mejor, se rodean mucho mejor. Desde su desconocimiento pues seguramente van a ser unos gabinetes tremendos. Entonces yo lo primero que voy a desconfiar es que llegue algún megalómano diciendo que tiene todas las soluciones, y eso es lo primero que deberíamos confiar. Cuando me dicen, no, es que yo cambio esto y acabo esto en 3 meses y hago esto, yo ahí mismo digo, todas las alertas en rojo. Total. De lo que yo pienso sobre lo que debe ser un líder, pero allá nos zampamos a la piscina en bomba felices. Claro. Entonces, a ver si en las próximas pensamos, si le ponemos, creo que hay que ponerle mucha más humanidad a los líderes que tenemos y entender también sus limitaciones, que el populismo que es soluciones fáciles a problemas complejos, no existe nada más. Entonces el primero que me venga a mí con una solución fácil, digo, no, está más perdido que un berraco. Que tenga más preguntas que certezas. Que prometa menos. Que prometa menos. Que ojalá no prometa nada. Es más, claro, el problema es que no va a ganar, solo va a tener mi voto y el tuyo, pero ojalá no prometiera nada. Ojalá no prometiera nada. Que era unos caminos grandes. Exacto. Unos caminos grandes donde diga, no sé, la empresa, lo social, unos conceptos grandes que hagan sentido. Yo creo que sobre esos conceptos grandes es donde yo me pararé, sobre todo en los que yo creo. ¿Y está bien por qué? Porque hay una profunda obsesión de la clase política colombiana, y ahí me estoy refiriendo a todos. O sea, a todo el espectro político, en solucionarlo todo, en que tienen que hacer. Y a veces, precisamente porque el conocimiento es disperso, porque vivimos en un orden espontáneo, porque los seres humanos cuando cooperan es que logran crear cosas maravillosas, lo mejor es no hacer nada. Simplemente no, sobre eso yo lo voy a dejar quieto, que eso va cogiendo su cauce. ¿Por qué? Y lo voy a conectar con lo que decía ahorita la naturaleza, que es tan poderoso, y de los líderes jardineros, y es la naturaleza. Es un sistema complejo.
No es un sistema perfecto. No, No, es complejo. Tan complejo que con todos los años que llevamos estudiándola todavía no la entendemos bien y por eso a veces cuando la tocamos la dañamos. Y a los sistemas complejos lo único que hay que hacer es dejarlos quietos. Punto. Eso es el acto creador continuo. Exacto. Es un acto creador continuo y eso es lo que uno no puede tocar. O sea, parte de la naturaleza es esa conciencia de poder ser creativo continuamente y en la manera que vos coartas eso, que se den toda esa creatividad espontánea que sucede, estás yendo en contra, digamos, de esas leyes fundamentales que existen, que aplican para nosotros, por supuesto, como hijos de ella misma. Por eso a mí me encanta Baruch Spinoza, porque él siempre entendió que los humanos éramos parte de esto mismo, no nos vemos como un agente externo al lugar donde nacimos, entonces hay que observarlo mucho, porque nosotros somos hijos de eso, y eso a mí me ha gustado mucho siempre él como filósofo. Que al final es el mismo funcionamiento que tiene el mercado, que el mercado no es otra cosa que millones de personas cooperando todos los días con información diferente que está dispersa y regada por toda la sociedad y que toda esa dispersión de la información con el sentido de cooperación logra crear cosas maravillosas como todo esto que está aquí que nos permite a todos vivir mejor. Y eso es lo único que necesita de los líderes, especialmente los líderes políticos, es primero entender que eso es un sistema, que es un sistema complejo, que no hay forma humana posible en la que yo pueda tener la información para poder tomar una decisión de eso sin cagarla. Y que lo único que debo hacer es ahí sí ser jardinero y es dejar que eso lleve su cauce y que eso solito se solucione, que no hay que estar interviniendo en todo. Yo soy un enemigo número uno de esas políticas públicas, sobre todo las de emprendimiento. No, esos son horribles. Horribles, porque lo único que necesitan los emprendedores es que los dejen trabajar. Sí, y por ejemplo, pensemos el tema de la informalidad. La informalidad es una respuesta a que no existe un emprendedor que pueda ser formal, ¿sí me entendés? Por la estructura que existe y la gente cree y va a la cabeza, no, es que el emprendedor y el empresario es un angurrioso que quiere todo por acá y no formaliza. Y es que no, es que si me formalizo no tengo empresa. Me quiebro. Entonces, ¿cuál es mi decisión? Es mejor ser informal. Y le siguen sumando reglas pensando que va a haber más formalidad de esa manera. Una empresa, un corporativo un día me llama que tienen un negocio para aumentar la formalidad en Colombia. Yo le dije, empezó mal la tesis, porque eso es un problema de estructura. Entonces no creo que este negocio nunca vaya a salir adelante porque ustedes no tienen la capacidad de cambiar la normativa que existe en este momento y eso es lo que tiene la informalidad. Entonces, también como aprendizaje de los negocios es que uno desde sus deseos éticos no puede crear negocios porque le va a ir mal. Total. Estoy absolutamente seguro que te va a ir mal. Y parte del intraemprendimiento en esos corporativos nace de esas áreas de sostenibilidad con un montón de sesgos hacia la sociedad que creen que los pueden cambiar y ahí es cuando se pegan duro, ¿cierto? Que viene el mismo problema de la fatal arrogancia, Sí. que es de creer que como yo o lo que sea, lo que yo pienso yo lo puedo imponer. Y ahí es donde nos equivocamos. Nadie sabe mejor cómo vivir su vida que el ciudadano. Claro. Donde esté. Entonces, y es una crítica que siempre se le ha hecho a la tecnocracia y les da rabia a nuestros amigos tecnócratas, pero es verdad. Usted, por más que haya hecho un máster en política pública en la escuela Kennedy en Harvard, no sabe mejor cómo vivir la vida que el ciudadano que está en el Cauca. No tiene cuándo. No, es que usted nunca ni sabe cómo vivir allá siquiera. No. Eso mata en Colombia el centralismo. Claro. O sea, nosotros estamos dando soluciones homogéneas a un país lleno de regiones y de territorios, desde un lugar que ni siquiera han ido en cómo viven, cuál es su cultura, qué es importante para ellos. Somos muy diferentes y no sé en leyes cómo estamos, Cami, pero yo sí espero que Colombia avance hacia modelos mucho más descentralizados que el que tenemos hoy. No, y ahí tenemos un reto gigante porque todo se reduce al tema de incentivos. Todo. Y ahí es donde viene el tema el más difícil de esto, porque esta mañana lo hablábamos en una reunión que teníamos. En esta romantización del Estado, mucha gente cree que el Estado es como
como un organismo como que viene del cielo, ¿cierto? Entonces, o como algo, no sé, suprapoderoso por allá, que simplemente Pero volvemos toma a los unas símbolos, o decisiones, sea, los cuando vos símbolos. ves una posesión, cuando ves desde dónde gobiernan, querían estar en una RIMAX esos manes. Total. Deberían estar en una RIMAX y no desde un palacio ni en ninguna cosa de ellas. Es que ellos son servidores. Claro. Yo en la Constitución, si la pudiera aprender y la volviera a escribir, no diría presidente de la República, diría servidor público, ¿cierto? O servidor, o sea, todos esos nombres que se ponen y todas esas posesiones y todas esas cosas tan rimbombantes están diseñados para confundir a las personas de común para que obviamente las glorifiquen. Eso en marketing está rehablado, repensado. Entonces, también hay que desconfiar de esas cosas, ¿sí me entiendes? O sea, ¿en qué se gastan la plata en una posesión? Con tantas problemáticas que hay acá en burocracia. Entonces, parte de reinterpretar los símbolos, que yo creo que ojalá te haya sembrado la semilla de la simbología que tenemos, porque los símbolos son los que crean los arquetipos con los cuales nosotros pensamos. Total. Y hay una gran confusión y están constantemente siendo manipulados. Y si no empezamos a comprender mejor esos símbolos, el inconsciente colectivo no va a cambiar. Total. Entonces creo que También parte... implica entender que el Estado no es otra cosa que los integrantes que lo componen, que se comportan y se mueven por incentivos como nos movemos todos los seres humanos, pero que los incentivos del Estado generalmente no son los mejores. Entonces, ¿qué pasa con el tema de descentralización en Colombia? Que los políticos no tienen incentivos para abandonar ese poder. No existe. No existe. Y en lugar de descentralizarnos, nos recentralizamos. Por ejemplo, yo soy un enemigo, y es la primera vez que lo voy a decir en público, con lo que nos podemos ganar con eso, del concepto de las áreas metropolitanas. Porque eso es una recentralización. Y ya nos descentralizamos, ¿por qué no vamos a volver a recentralizar? Sí, hombre. ¿A son de qué? O sea, claro, con eso no estoy diciendo que no debería haber cooperación entre los municipios. Claro, articulación. Claro, vamos a hacer el metro, o vamos a hacer un programa de transporte, sí, pero eso se soluciona con una llamada por Zoom. Es decir, hagan una reunión y ya, pero no hay que crear comité, pues, un comité. Instancia, sí, llámense. Exacto. Pero no hay que crear toda una burocracia que lo que hace es recentralizar. Y esas áreas metropolitanas terminan teniendo más poder que los mismos municipios. Y eso es lo único que hace, ojo, que el gran problema de la centralización en Colombia, bueno, el gran problema no, uno de los problemas es que destruye la democracia, porque destruye la confianza. Claro. Porque al final hay un libro que se lee mucho a los políticos, que escribió por allá un representante a la Cámara Demócrata en Estados Unidos, que se llama All Politics is Local, toda la política es local. ¿Por qué? Porque al final el ciudadano espera de su político local. Por eso Naval, que además citando a Taleb, dice que todos somos socialistas o comunistas en lo local. La familia pues es una institución comunista por naturaleza y socialistas o medio socialdemócratas en lo local, porque todos es del gobernante local es el que más esperamos. Claro. El que tenemos cercano. De confianza. El que podemos tocar, exactamente. Sí. Cuando empezamos a crear estos mecanismos gigantes, pues no tenemos ni siquiera a quién reclamarle. Y esas áreas metropolitanas pasa lo mismo y ya pues el gobierno nacional central muchísimo más. Cuando lo que deberíamos hacer es descentralizar aún más. Por ejemplo, un distrito como el de Medellín, que ya es distrito, debería tener, hay 16 comunas y 4 corregimientos, 16 alcaldías locales y 4 corregimientos y un alcalde que haga un ejercicio solamente de articulación. Pero... No 2. Exactamente. No, y mira que la democracia nació en ciudades-estado y se seguían conformando como una nación. O sea, ellos se decían griegos, pero habían espartanos por allá y los atenienses estaban por allá y el día que había que cuidarse, ellos se juntaban todos, pero la democracia nació en círculos y nodos de confianza, como esas ciudades-estado, donde yo creo que esa va a ser la solución administrativa al nuevo mundo, ¿cierto? Es tener comunidades autónomas o regiones. Y está comprobado que las que han echado para adelante no tienen más de 10 millones de personas, pueden ponerse de acuerdo rápido y entienden sus problemas de manera local mejor que nadie. Uno en Singapur, un Nuevo León en México, un Curitiba en Brasil. Son espacios, los países pues, del norte de Europa. Uno dice, sí, socialdemócrata, bacanísimo, pero es que es para 7 millones.
o es para 10 millones en los países nórdicos. Es que no estamos hablando de 200 ni 60 millones de personas. Entonces, entre más grande la población, más hay que descentralizarla Total. para que puedan atender los problemas Total. que tienen en su entorno, que son diferentes para todas partes. Exactamente. Y su sistema de valores además es diferente. O sea, es que lo que ponderamos aquí como bueno es muy diferente a lo que ponderan como bueno en la costa, por ejemplo, y que es calidad de vida allá, es muy diferente a lo que es calidad de vida acá. allá. Total. Entonces, sí, yo hay veces lo veo medio sensato, pero es difícil. Pero volvemos el al tema. Es difícil. Es sentido común, pero el sentido común es menos difícil común de los sentidos. Y difícil. este debate lo es muy difícil porque los incentivos están totalmente desalineados para los políticos que ya están dando esta conversación, porque claro, el poder... Y para el ciudadano también. Sí, porque también. es muy difícil decir en campaña, bueno, vamos a meterle, no tengo ni idea qué va a pasar, posiblemente en 30 años tu vida no vaya a estar mejor porque es un problema súper complejo. Entonces, digamos que para el ciudadano también recibir esta narrativa es muy cansona, es muy maluca, claro. Como te dije yo. Entonces, a mí llega el político de turno y me dice que me va a dar unos bonos y no me toca agarrar la trocha y no sé qué. Pues también para el ciudadano venderle esto es muy difícil y posiblemente nunca lo vayamos a ver en nuestra vida. Y ahí poniéndonos más espirituales de Oriente, Krishnamurti dice que el hombre que ha aprendido a vivir es aquel que siembra un árbol sin esperar que la sombra sea para él. Y yo creo que eso tenemos que aprender muchísimo porque no nos va a tocar y tenemos que seguir camellando. Total. Y no nos va a tocar esa sociedad que nos estamos soñando y tenemos que aceptarlo. Y eso no quita que al bien hacer nunca le falta el premio. El bien hacer es el propio premio. Entonces, yo todos los días me levanto sabiendo que el trabajo que estamos haciendo nosotros en Libertad, que es para que los nietos de mi hijo Lorenzo lo vean. Porque esto es un trabajo cultural, de largo plazo, de entender todo esto que acabamos de conversar aquí. Y puede que sea pendular, Cami, para que sigamos siendo más escépticos. Sí, puede que sea pendular. Les va a llegar la gran libertad y no sé qué pueda pasar y después vuelve un autoritarismo, claro. y otra vez un leviatán más grande que el anterior y otra revolución y posiblemente también seamos solo ciclo. Porque es que además la libertad genera tanto progreso que se convierte en su propia enemiga, porque la gente empieza a dar por hecho un montón de cosas que en realidad requirieron un montón de sacrificios para poderse hacer y cree que por más que el ataque, por más que destruyamos la libertad no la vamos a perder porque la gente cree que eso viene con nosotros. Es un tema de estándares. Mi estándar era mucho más estaba por debajo del estándar de vida de mi sobrina, por ejemplo. Entonces, digamos que las expectativas de ella frente a la vida son mayores a las que yo tenía y se tira 100 años para atrás también. Entonces, digamos que hay un tema de que se actualizan las expectativas. A mí me pasó con Rappi. Cuando Rappi lo hicimos y nació, pues que empezamos, era una revolución. La era digital del commerce y de la conveniencia se volvió un activo común y hoy pues es una empresa que todo el rato tiene que defender el valor que genera más allá de los problemas de servicio que pueda tener, pero se volvió un estándar. O sea, yo me acuerdo que yo pedía un pollo por teléfono así y me llegaba en 2 horas, ¿cierto? Y tenía que llamar a un teléfono a Cocorico y me meto en una aplicación y me llega Turbo en 15 minutos y puedo pedir no solo pollo, me puedo antojar, me pueden pasar un montón de cosas. Me entregan el 90 y algo % de los pedidos muy bien, pero no es suficiente. Y está bien que no sea suficiente porque los directivos de la compañía lo saben y van a seguir trabajando, pero es duro ver cómo en la sociedad se es más exigente con empresas que generan valor que con los mismos políticos y con los mismos servidores públicos. Entonces uno dice, ¿cómo ponemos en la misma medida, por Dios, a una persona que está dando su vida entera, que se está poniendo en los lugares más estresantes del mundo, que se juega el día a día sus cosas, con alguien que tiene las cosas que ya están aseguradas y que no genera casi que ningún tipo de valor creado de la nada? ¿Sí? Y que no va a pagar el precio por sus decisiones. No lo va a pagar. Si usted se equivoca, mañana usted saca un producto malo en alguno de sus restaurantes y usted paga. Sí, claro. O se intoxica, la demanda, o se te intoxica alguien, vas a pagar esto. El político puede tener un desastre. Para nada. No, lo hemos visto una y otra vez. Pues mira el gabinete. Exactamente. Y no pasa nada. No. Yo por eso pues el escepticismo mío ahorita es total.
De lo que va a pasar ahora. Pues yo me voy a dedicar a trabajar cambio en lo que puedo, pero también es sano dejar que el cauce Sí, entender. de las cosas se vaya dando. También creo que Colombia, hay veces pienso, necesitaba algo así. Nosotros necesitábamos una cachetada, la olla a presión ya no daba más. Yo no me imagino un gobierno distinto a este en este momento, digamos, en el Ejecutivo, porque siento que la tensión social Pero te diré se algo peor, habría roto totalmente. porque yo estoy completamente de acuerdo en que Colombia necesitaba esto. Creo que esto era una vacuna, podía haber sido una vacuna. Y crece sobre terreno abonado, es que nos tenemos que hablar también las verdades. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, si estamos de 1000 maravillas, pues 11 millones, tampoco es que alcen la mano por un cambio. Entonces, por supuesto que esto creció en un descontento muy grande de gran parte de la sociedad. Y hay veces desconocemos esas cosas también. Y creo que no hemos aprendido. No la hemos aprendido, Entonces yo lo veía como una vacuna, y entonces yo decía, bueno, esto necesita generar esta maluquerita que tenemos que ir 4 años de maluquera pues, para generar anticuerpos, pero creo que no los generamos. No, porque seguimos con mucho enchufe. Total. Entonces, cuando hay tanto enchufe, y ese es el miedo, porque es que la lección, cuando la ves, lo emocional no te deja ver lo evidente. Y cuando hay tantas personas enchufadas emocionalmente y mejorando su vida también seguramente, es muy difícil que la razón entre ahí a verlo. Entonces, por ejemplo, yo en esas discusiones frontales, yo no volví a entrar hace mucho tiempo, ¿sí me entendés? Yo hago preguntas y busco intersecciones y sigo dando ejemplo, y ha sido mejor. Tengo, como te dije, amigos con muchas ideologías, y cada día se acerca el uno diciendo, pero vení el emprendimiento y no sé qué, y abren una puerta que últimamente me parece mucho más linda que esa frontalidad. Entonces, tampoco quiero tener etiquetas porque quiero ser accesible a todos los seres humanos. Y venir aquí de cierta manera era, yo lo pensé cuando me invitaste, decir, ¿será que me estoy cerrando puertas para toda la parte del espectro? Pero también tengo que tener convicciones, y como tú dijiste, yo soy libre. O sea, también hay conservadores autoritarios y también hay fascistas, que también es puro Estado nada más, y para mí al final en el espectro se encuentran en la misma parte, que quieren libertad. Al final una persona que quiere llegar a que el mercado se regule solo y todos nos ayudemos, como puede ser un comunista, al final lo que quiere es libertad también, y el más libertario es un anarquista también. Entonces, en algún punto uno se encuentra, pero me ha gustado más ser ese lugar abierto donde puedo empezar a transmitir mi mentalidad, que de la mentalidad personal se empieza a pegar holísticamente una filosofía de vida, que es en la que yo creo. Y sabes que hay algo muy poderoso en esto, y es que cuando uno empieza a tomar decisiones, uno en la vida, lastimosamente, yo creo que la mitad de las decisiones que uno toma no las toma como una persona libre. No las toma en libertad. Primero porque uno ni queda consciente, pero cuando uno ya es más consciente de decir, yo dije esto, ¿y por qué lo dije? Porque lo dije en libertad, porque soy libre. Eso primero atrae lo que hablamos ahorita, pero segundo te da una profunda tranquilidad. Sí, y es entender, hombre, si alguien me va a dejar de hablar o me va a dejar de invitar porque yo fui y hablé con fulanito, o porque dije esto, porque dijo lo otro. Bienvenido. Sí, bienvenido, pero exacto, pero el problema es tuyo. Sí, bienvenido. Exactamente. O sea, tú eres la persona que estás perdiendo. Exactamente, no soy yo. Yo, por ejemplo, también tengo la filosofía de no negarme nunca ninguna conversación. No, yo te he visto en la comunidad de liderario, que también el espectro es muy amplio. ¿Cómo puedes convivir tan bien, digamos, en todos esos escenarios y tener unas conversaciones muy bacanas? Incluso te voy a contar una cosa. En mi corte de liderario, que ya nos conocíamos desde antes, pero nos volvimos muy amigos durante el proceso. Liderario, para quienes nos están viendo, es un programa de ProAntioquia, que es importante contar, de AFID, con Fama, y financiado por la empresa privada también. Sí. Te permite un montón de líderes diversos estar durante 6 meses, 7 meses, 8 meses. 8 meses en formación. En una formación de liderazgo en
momentos en donde el 90% son momentos incómodos. Sí. Porque siempre hay que saber sentir incómodo. Cuando yo me sentía muy cómodo, yo sabía que algunos de mis compañeros se estaban sintiendo muy incómodos y viceversa. Pero en ese proceso, ya nos conocíamos desde antes, pero hice una muy buena amistad con la persona más de izquierda que había en mi corte, que es Víctor. Víctor. Exactamente. Un tipazo para conversar, me encanta. Y hoy somos grandes amigos. Con él y hoy, y yo le digo todo el tiempo, yo le digo, usted y yo tenemos más coincidencias que cualquier otra cosa. Es más, yo le digo, usted, ¿por qué no le viene una vez para acá? Pero, claro, mamándole gallo. Pero mira eso. Y ¿sabes por qué tengo tan buena relación con Víctor? Porque más allá de sus ideas, Víctor es un hombre libre. Y él todo lo que dice lo dice en libertad. Sí. Y yo me acuerdo, a propósito de la educación, yo hablo mucho de un profesor que yo tuve en mi maestría en Londres, que era abiertamente marxista. Por entrar a la oficina de él, y eso era rojo. Soviética, sí, es un homenaje a Marx, la cosa más berraca. Y yo saqué la nota más alta que saqué en la maestría con él. A propósito del pensamiento crítico, aprender a pensar. En un ensayo, analizando la crisis del 2008 según la Escuela Austríaca de Economía. Y me acuerdo que me dejó una notica al final que decía, no estoy de acuerdo con nada de lo que dijiste, pero requiere mucho coraje decirlo. Y me dio la nota más alta que haya distinción. Espectacular. Y yo eso es, primero, un hombre libre, con malas ideas, pero libre. Y es cuestión de tiempo. Sí, sí. Y segundo, eso es un verdadero maestro. Y las formas. O sea, yo creo que también uno con Vic o con cualquiera se encuentra porque desde que haya un respeto en las formas y desde que uno puede ser muy profundo en lo que quiera y muy determinados en sus ideas, pero desde que haya un respeto en las formas y ese espacio de encuentro, de empatía humana, independientemente de cualquier cosa, yo celebro mucho eso. Y creo que eso hace al liderario tan potente, que uno empieza a darse cuenta de que no hay necesidad de pararse en un lugar tan rígido, sino que lo importante es como empezar a dar ese bailecito de la conversación, donde se empiecen a agrietar cosas para encontrar esos puntos en común. Entonces, no quiero ser como un agente de seguir dándole efervescencia a la polarización que tenemos hoy, que yo creo que eso es lo que más daño. O sea, la confianza y la polarización se rompe, el contrato social se rompe, ahí sí estamos en problemas como mucho más graves y la polarización en Colombia ya está llegando a unos límites demasiado preocupantes y más bien es como ser ese punto de encuentro, de pregunta, de consulta, yo también tratar de ver todas las perspectivas que existen, pero al final yo creo que lo mejor es lo que dura en el tiempo y eso también lo observas en la naturaleza. Y yo tengo confianza que el mejor modelo y las mejores ideas son las que van a prevalecer durante la mayor cantidad de años y mientras tengan vigencia, porque al final, como dijo Bill Clinton en algún momento siendo demócrata, es la economía, ¿sí o no? Al final, si vos no puedes pagar tus vainas, si no puedes ir a ningún lado, si se te destruye el sistema de transporte, si no tenés oportunidades, si tu esfuerzo no está conectado con tu logro, pues realmente eso se va a caer por su mismo peso. Entonces, realmente tenemos que darle tiempo al cauce y a las cosas para que la mayor cantidad de personas estén bien y hay que atravesar todo. Y para ir cerrando, además tenemos que grabar otra vez otro episodio porque no hablamos ni de tu paso, ni de tu pues, de fundador de Rappi, ni de Mystic Foods, y, bueno, pero será otro episodio. Eso es lo menos importante. Pero estará exactamente. Además porque nos prometimos que este no iba a ser un podcast de historia de emprendedores. No, qué jartero no hablar de uno, no. Es la idea de la historia de la empresa. Ya hay otros episodios donde habrá eso, si no meten a la página y ahí encuentran qué es lo que hacen y cómo lo hacen, sino de la filosofía que hay detrás y ese pensamiento. Y al final yo he encontrado en estos 6 años de dedicarme pues a hablar de libertad, que en el empresario, pero especialmente en el emprendedor, pues si queremos diferenciarlo, pero en aquel que asume el riesgo, que lo descubre, que se la juega la piel y demás, está el símbolo más bonito de un hombre libre o una persona libre. Una persona que se juega la piel todos los días,
que asume el costo de sus propias decisiones, que esto además es un elemento común en todos y es que lo único que pide es que lo dejen hacer, no espera, o sea, no necesita que nadie le dé nada, pero lo más importante de todo, que seguramente lo ves todos los días, contrario a lo que nos quieren hacer ver, el empresario es la persona dentro de la sociedad que más ama a los demás. Porque lo único que le permite asumir ese riesgo, llevar ese nivel de estrés, vivir y amar la incertidumbre, es un amor profundo por hacerle la vida mejor a los demás. Que eso es al final lo que ustedes hacen todos los días. Y creo que la sociedad no lo valora y por eso nosotros nos dedicamos a eso, a que lo valore. Porque al final, todo lo que acabamos de hablar, de cómo se genera la riqueza, el progreso, cómo estos órdenes espontáneos, eso está en la función empresarial todos los días. Todos los días. Todos los días. Y yo creo que también como para ver la otra parte como del empresariado, y por eso me gustó mucho que en Liderario pudiéramos entrar empresarios, y es porque el bien público es de todos, ¿sí me entendés? Entonces, si solo quisiéramos quedarnos con el objeto del por cuál se hacen empresas, que es darle rentabilidad a sus accionistas, y eso está bien, yo creo que si vamos conceptualmente hasta eso, con el concepto de valor sería suficiente objeto para entender que eso va a permear todo al final. Sí tenemos que ser conscientes que requiere un poco más de esa definición hoy el ser un líder empresarial o un emprendedor, sin importar lo que digan y sin importar cuál sea la reputación que nosotros tengamos, porque también creo que al empresario y el emprendedor tienen una valentía donde su reputación la pueden poner a un lado y funcionan es por su convicción, a diferencia de un político que solo vive su capital político y el que dirán. Nosotros, independientemente de donde estemos en ese nivel de estima o de reputación, tenemos que hacer un esfuerzo adicional en este momento, y parte del por cual se dan estos movimientos tiene que ver con no abrazar esa otra parte de Adam Smith, de las emociones y la solidaridad que tenemos que tener como sociedad. Entonces, si nos volvemos individualistas y esto yo me lo gané y empezamos con estas frases y esto me lo merezco y el bien público no es importante para nosotros, seguiremos con los mismos problemas, porque además no hay nadie mejor para solucionar los problemas que los mismos empresarios. Total. Entonces, nos tenemos que apropiar de esos problemas, y que puedan ser negocios está muy bien, pero nos tenemos que apropiar y seguir corriendo aún riesgos mayores para ir a esos lugares donde todavía no va nadie, donde no se construye nada, donde hace falta educación, donde hace falta oferta. Es un momento que se necesita mucha gallardía del emprendedor y el empresario para que estas ideas se siembren. Que a propósito de esta reflexión, ya para que cerremos con esta, en Colombia se repite mucho la siguiente frase, y la gente dice, es que el problema de Colombia es que hay unos territorios que tienen una profunda ausencia del Estado. Y yo me pregunto, pero pues allá hay un alcalde, ¿cierto? O sea, es decir, el Estado está presente de alguna manera. El problema de esos territorios no es que haya ausencia del Estado. Los territorios que hay una profunda ausencia de agencia de los individuos. Muchísima. Y ahí está el problema. Y el problema de esta romantización del Estado es que lo dijimos ahorita, es que eso hace que la gente sea menos solidaria, porque cree que entonces, miren, si el problema es la ausencia del Estado, ya, eso es la fórmula más mediocre para yo lavarme las manos. Es que el problema ya no es que no haya Estado. No. La centralización más, es que yo pago impuestos, que vayan y solucionen eso allá. El problema es, primero tenemos que confiar en que si el Estado no lo va a hacer, pero la gente tiene capacidad de agencia y tiene libertad, se van a juntar para hacerlo y para solucionarlo. Eso es, la cooperación es natural de los seres humanos. Es una condición natural, nos vamos a juntar y vamos a solucionar. Y muchas de las cosas que hoy vemos en Colombia, que son grandes avances, ha sido gracias a ese ejercicio de cooperación. No, vos ves los proyectos de ProAntioquia, que pues es un lugar donde cooperan los empresarios. Te digo que Antioquia sí que no habría estado. Total. Porque en el libro, pues, La paradoja de la innovación de Christensen, él muestra la tesis de cómo en África, en ayudas
y asistencialismo han metido un montón de dinero sin parar y no ha servido para nada, pero es porque el mindset no ha cambiado y como si las iniciativas empresariales llegaron, después de esas iniciativas llegó la infraestructura, llegan las instituciones y llega el desarrollo. Todo. Pero el principio es la agencia y la junta de querer solucionar problemas y con gente que se tire al charco a crear ese mercado. Exactamente. Y para eso necesita también la incertidumbre, la necesidad. A propósito del tema, ya cierro con esto, que es que me olvidó mencionarlo ahorita, de la autonomía fiscal, ¿cierto? Que está hoy liderada por el gobernador de Antioquia, aparece siempre el argumento de, uy, no, pero es que ¿qué vamos a hacer con departamentos pobres como el Chocó? Y lo voy a conectar con lo que acabas de decir de África. Ojo con esto, lo mejor que le pueda pasar al Chocó es que deje de depender del Estado central. Punto. Sí, de acuerdo. Si mañana el Chocó le decimos defiéndase como puedan, en 10 años son potencia porque tienen todo para hacerlo. Sí, claro. Pero requieren eso. Lo mismo, lo peor que le puede haber pasado a África es el exceso de ayudas. Sí, copiar pues los modelos que no eran naturales. Exacto. Para ellos como sociedad. Entonces, otra vez esa homogeneización de las soluciones es malísima porque pues allá metieron una república, 20 naciones, 10 naciones, 5 naciones, entonces pues todo ese modelo europeo no les funciona nada, tienen que emerger otras cosas distintas que solo podrán emerger desde la descentralización y la libertad la libertad y dejar hacer y confiar en la capacidad de cada individuo para lograr. Es que al final la historia del progreso de la humanidad ha sido esa. Ha sido la educación, todo eso son inventos posteriores, ¿cierto? Antes, para que llegáramos a esas instituciones, primero los seres humanos empezaron a cooperar, a juntarse, claro, a crear, cada uno con su conocimiento disperso, cómo podía vivir mejor la vida. Pero bueno, se nos alargó mucho esto, Caloncho. No, mil gracias por estar aquí. Rica esta conversación. Tenemos que repetirla. Nos faltó, fue como un traguito. Nos faltó un traguito. Hay que repetirla después con algo más ameno. Gracias, Cami. Gracias a todos. Síganos, suscríbanse al canal. Y si les gustó y disfrutaron de este episodio, pónganle compartir y se lo mandan a todos los contactos que tengan en esos 250,000 grupos de WhatsApp que todos tenemos. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.